Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga a esta hora de la mañana. Qué bendición es poderles saludar en el nombre de Jesús y en este nuestro matutino, que sin duda ha sido de gran bendición para todos los que hemos participado de él. Bueno, vamos a tener la meditación de la palabra del Señor antes de irnos a laborar a esa jornada del día de hoy. Qué bueno de que nos vayamos con la palabra del Señor en vuestra mente, en vuestro corazón. Si usted tiene la Biblia allí, ábrala en el libro de San Juan, capítulo 8. Voy a leer desde el verso número 35. Libro de San Juan, capítulo 8, leo desde el verso 31. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hablemos en esta mañana un poco de la libertad que hace o produce el Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y en este texto que hemos leído, que hay que ponerlo en su contexto, era ese tiempo donde Jesús, manifestado en carne, pero desde su cultura, desde el pueblo al que pertenecía humanamente hablando, estaba produciendo lo que yo llamaría una revolución con miras a un cambio en esa relación entre Dios y el hombre, que traía algo que en otros tiempos no se habían dado, como era precisamente la salvación del hombre, y quitar de en medio de una vez por todas el pecado, que es el que ha hecho mucho daño a la raza humana. Entonces Jesús dice aquí la palabra que se dirige a los judíos que habían creído en él. Eso quiere decir que muchos judíos no creían en él, no le recibían. Allí se cumple lo que dijo también, o lo que dice este mismo escritor en el capítulo 1, por allá el verso 13, 14 o verso 12 mejor, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí dice que Jesús se dirige a aquellos judíos que habían creído en él y les da una palabra que tiene una trascendencia en el día de hoy. Y entonces le dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es muy trascendental, muy importante entenderlo, tenerlo en cuenta. Y es que para llegar a ser discípulo de Jesús es a través de su palabra.
pero él habla de la permanencia en la palabra. Y todo lo que Jesús quiere decirle en forma general es que si ellos en primera instancia creen su palabra y permanecen en ella, aquí la palabra permanecer la podemos traducir o entender como vivir la palabra, vivirla. Porque, hermano, lo importante es permanecer, pero aquí la permanencia se refiere a la constancia, a vivirla siempre, no ser creyentes de momento, que hoy sí, mañana no, sino si permanecéis en mi palabra, o si la palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es importante, porque creo que uno de los objetivos de nosotros como cristianos es ser discípulos de Jesús. Pero mire que esa palabra o ese texto tiene una extensión, porque no se queda allí. No solamente si permanecemos en su palabra, la palabra nos llevará a ser sus discípulos, sino que dice, y conoceréis la verdad. O sea que la palabra es la que nos lleva a conocer la verdad, que es el propósito principal de Dios con cada uno de nosotros. Así lo dijo el apóstol Pablo, escribiendo allá en la carta a Timoteo, le pide a la iglesia de ese entonces de que oren por todos los hombres. Dice él, por los que están en eminencia, por los gobernadores, para que vivamos quieta y reposadamente en medio de este mundo. Gloria al Señor. Pero luego el apóstol dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Y el propósito de Dios, según allí el apóstol Pablo, es que todos los hombres sean salvos, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. O sea que el Señor quiere que el hombre conozca la verdad, pero la que nos va a llevar a conocer la verdad es precisamente la palabra. Gloria al Señor. Y conociendo la verdad, eso tiene un fruto, tiene una acción en nuestra vida, y es que es la verdad la que nos hará libre. Quiero apuntar, señalar en esta mañana que habla de la libertad espiritual, o mejor, la libertad que tiene como base lo espiritual, inicia en lo espiritual. Y claro, que afecta a lo humano, que afecta a lo físico, pero que inicia en lo espiritual. Gloria al Señor, la verdad os hará libre. Pero mire que ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Pero Jesús les dijo, de cierto digo, todo el que hace pecado esclavo es del pecado. Y ahora bien, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, es pasajero, porque el esclavo en su contexto era vendido, no quedaba para siempre, pero él dice, gloria al Señor, el Hijo sí queda para siempre. Y luego dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Decirle, mis hermanos y amigos que están aquí, que no hay algo, no hay un estado de mayor satisfacción, no hay un estado mejor que el estado de libertad. La gente que tuvo la mala dicha, la mala experiencia de ser secuestrado, de ser privado de la libertad,
comentan y narran la experiencia vivida y por ningún lado encuentra uno de que ellos digan que es agradable. No hay algo más terrible que es estar cautivo, secuestrado, encarcelado. Pero hoy aquí la palabra del Señor nos recalca y nos recuerda y nos dice que si el Hijo os libertare. Y cuando se refiere aquí al Hijo, se utiliza esa palabra para referirse a la forma en la que Dios o con la que Dios está tratando con el hombre en el momento, que era a través del velo de carne. O sea que se refiere a Jesús. Nosotros entonces podemos decir, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres, porque la verdadera libertad es la que viene desde adentro. Hay gente que se cree libre y dice, a mí nadie me manda, yo soy libre, yo hago lo que me dé la gana. Mentira. La verdadera libertad es la que produce Jesucristo en la vida de uno, porque de lo primero que Jesús libra a uno es del pecado. En ese orden de ideas, entonces, la Biblia lo encierra todo bajo pecado. Quiere decir que todos los hombres estuvimos cautivos del pecado. Pero hoy aquí en esta sala de Zoom hay un grupo de personas conmigo que nos denominamos cristianos o evangélicos, hijos de Dios, que damos testimonio de que nuestra vida ha sido libertad. Y hermano, a veces uno, no sé, yo difiero con esos hermanos que no reconocen lo que tienen y lo que son, que envidian a otros, que miran lo que otros tienen. Es posible que tu vecino, tu compañero de estudio, aquel que se graduó contigo, tiene una carrera y de alguna manera le ha producido económicamente hablando y tú no. Y de pronto eso te hace llevar una vida frustrada, o los que son contemporáneos contigo ya establecieron un hogar y tú no. Es posible que los amigos, los hermanos, los conocidos, hasta te critique, te señale. Pero esta mañana el Señor quiere que nosotros establezcamos un orden de prioridades. Lo que nosotros hemos adquirido, la instancia en la que vivimos hoy no tiene precio. Y les estoy hablando de ese estado de libertad. Créamelo, hermano, y sé que usted lo sabe. No hay algo de mayor confortación en la vida de un ser humano que la libertad. Y esa libertad, usted la ha adquirido, la ha obtenido por la simple razón de haber aceptado a Jesucristo como su Señor. Porque Isaías nos proyecta el estado del hombre y muestra que el hombre estaba cautivo. Pero dice Isaías en forma de profecía, apuntando el futuro, mirando lo que acontecería, decía Isaías, será quitado el botín al valiente y el cautivo será libertado. Y entonces, como es Jesús o Dios el que está hablando a través de Isaías y se está refiriendo al pueblo, dice, y tu pleito, aleluya, tu pleito, yo lo defenderé, yo lo pelearé. Lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que había un rescate, habría una liberación. Hermanos queridos, como lo dijo el apóstol Pablo, como si Dios os rogase por medio de vosotros. Hoy yo les digo a ustedes, vivamos en libertad, sean libres de verdad. Claro, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas
nos aclara y dice, bueno, no usen esta libertad para entregarse al pecado. No, porque precisamente Jesús nos libertó del pecado. Vive en libertad. ¿Y qué es vivir en libertad? Es no pecar. Es vivir en libertad. Vivir en libertad, de alguna manera, es no estar tan amarrado a esta carne, porque hay cosas en la carne que no son pecado, pero nos amarran. Y una de ellas es ese afán por obtener. Y disculpen que lo diga, pero hay hermanos que hasta descuidan la vida espiritual por obtener cosas, porque el trabajo que me salió, el negocio que me salió, ahora me ocupa todo el tiempo y no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para ir a culto, porque creemos que eso nos va a dar un mayor beneficio o no le hemos dado el valor que realmente debemos darle a este estado en que estamos. ¿En qué estado estamos? Estamos en un estado de libertad. ¿Y sabe quién puede cerciorarse bien de eso y quién puede dar testimonio de eso? Aquel que estuvo cautivo. Yo siempre he puesto como ejemplo la operación Jaque. No lo hago por la estrategia ni nada de eso, no, sino por las imágenes de aquel video. Cuando suben a los que tienen allí secuestrado al helicóptero, uno los ve con una cara de tristeza y ellos más tarde dieron testimonio de que se había acabado toda esperanza para ellos. Es que estar cautivo es estar a la disposición de otro, es tener un verdugo, es tener un amo, es tener a alguien que nos somete y nos pone a hacer cosas que no queremos. Pero cuando están en el aire, que neutralizan a sus verdugos y le dan la buena noticia que es el ejército de Colombia y que le dicen bienvenido a la libertad, se les olvidó que estaba en el aire, se abrazaron y comenzaron a saltar, porque algo que produce la libertad es gozo y alegría. Si usted ha sido verdaderamente libre, como dice aquí la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. En usted no debe haber tristeza, en usted no debe haber congoja, en usted no debe haber amargura. Pese a lo que viva humanamente, hermano, esa libertad produce un gozo, produce una alegría. Hay una satisfacción, aunque aquí humanamente no me salgan algunas cosas, pero por dentro yo vivo alegre, contento. He sido libre y escúcheme esto, lo que le impedirá al hombre subir al cielo es precisamente el pecado. Pero usted y yo, mi hermano, hemos sido liberados, verdaderamente libres. Ahora no tenemos ninguna duda que el día que el Señor venga a levantar su iglesia, nos iremos con él, porque ese peso que nos asediante, ese peso que nos retenía aquí en la tierra, ya fue quitado, que fue el pecado. Hoy yo le invito a que usted viva libre, sea libre, no ande como los cautivos. Los cautivos andan tristes, andan acongojados, andan amargados, no conocen hacia dónde van, amarrado, atado. No es una vida alegre, no hay espontaneidad, no puede hacer lo que quiere. No, viva libre porque el Señor lo ha libertado. Aleluya. El libre se conoce hasta en la forma de expresarse. El libre se conoce en su actuación. Oh, bendito sea el nombre del Señor. De modo que en esta mañana gocemos de esta libertad. No se crea el menos en la empresa, no se crea el menos en el negocio, no se crea el menos en la universidad, allá en el rol de los que lo rodean, si es un docente, si es un abogado, si es un profesional de la salud, si es un comerciante.
No se sienta menos, por favor. Usted tiene una libertad que no la tienen los demás. Aleluya. Y en esa libertad vamos a vivir en el nombre del Señor Jesús. Viva libre. Es la invitación, que saquemos lo que tenemos, que vivamos lo que somos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y de seguro que eso va a contagiar a otros. De seguro que eso lo van a ver otros. Y eso los va a traer a la presencia del Señor. Yo quiero orar por alguien. Usted puede escribir. Porque a veces hay hermanos que no viven esa instancia, no viven ese estado. En la casa hay amargura, en el trabajo hay congojas. En esa relación de hogar no son libres, no se escucha una alabanza, no se escucha una canción, no se escuchan voces de alegría, no se escucha ni siquiera risa entre el hogar. Pero hoy vamos a orar para que usted viva lo que es. Para que usted viva lo que es. Yo una vez predicando, y con esto termino, aquí en la Quinta de Valledupar, hace mucho tiempo, le dije, hermano, sonría. Se me vino eso. Sonría, viva alegre. Y comencé a hablar de la libertad. El día siguiente una hermana me encontró. Estaba yo haciendo una vuelta aquí en uno de los centros de acá comerciales. Y la hermana me dijo, hermano, yo anoche sentí que fui libre, porque yo no tenía libertad. Es solo echar mano de lo que tenemos, de lo que somos. Viva alegre, viva feliz. Amén. Oremos, hermano, oremos. ¿Quién quiere que oremos? Vamos a orar. Si hay algo que quiere perturbar esa paz, esa tranquilidad, esa alegría que usted no siente, esa alegría, hoy vamos a orar en el nombre de Jesús. Y creo que el Señor lo puede liberar. Oremos, Señor Jesús de Nazaret. Oh Dios de la gloria, oh Dios, te presento este grupo de hermanos y amigos. Oh Dios mío, ayúdanos a entender y a vivir en este estado en que hoy nos encontramos, un estado de libertad. Que no nos dejemos amarrar por nada externo, por nada de esta vida, por la carne, por el Señor, por los afanes, por el dinero, por los afanes de las cosas materiales. Que no nos quiten esas cosas, el gozo espiritual, el gozo que produce tu presencia, tu palabra. Que no nos quite nada de eso el congregar. Oh, hay hermanos aquí que han dejado de congregarse, Señor. Ayúdales, 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 que ellos hoy puedan ver en el estado en que están, en que tú le has puesto. Y si alguien no lo siente, que desde esta mañana lo sienta, porque todo aquel que te recibe como es, será verdaderamente libre. En el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga.